Si uno quiere llamar la atención del público, esa es una manera excelente. Imagínese por un momento que se dirige hacia una cita muy especial. Esta cita tan especial es, digamos, para su primer día de trabajo. Usted llega, toma el transporte público y mientras usted se sube al bus, usted es consciente de que este trabajo le costó muchísimo encontrarlo. Este es un trabajo por el cual usted ha estado buscando durante mucho tiempo, no es fácil de obtener. Mandó currículums, hizo entrevistas, se esforzó por encontrar este trabajo y usted ya va en el bus hacia su primer día de trabajo. Mientras va en el camino, usted vuelve a ver un parque de juegos con tobogán, con pasamanos, hamacas y además tiene su vivaja, que era su favorito de niño. Le voy a hacer una pregunta. Si usted va hacia ese primer día de trabajo, de ese trabajo que tanto le costó conseguir, ¿sería usted aquella persona que toca el timbre y se baja para ir al pasamanos, al subibaja y a las hamacas? Seguramente que no. Usted y yo sabemos que eso sería algo absurdo. No tendría lógica hacer algo como eso, porque lo que se perdería sería algo muy grande de una manera injustificada. El valor de ese entretenimiento en el campo de juegos no se compara en nada con su trabajo, con su estabilidad salarial, con las garantías que va a recibir, con el pago al final de mes, con llevar sustento a su familia. No tiene lógica bajarse para entretenerse por un poco de tiempo y luego regresar a su casa habiendo fracasado en su primer día de trabajo. Y el día siguiente usted sabe que no puede ir delante del jefe y decirle, no, es que yo venía en el bus y me encontré el sub y baja que tanto me gustaba de niño. Usted sabe que ya perdió ese trabajo. ¿Por qué entonces con la vida espiritual muchas veces sí hacemos eso? Vamos en este cuerpo físico, vamos hacia el cielo, hemos obtenido una salvación, el conocimiento de una salvación tan grande que va a ser retribuida con la presencia de Dios, con la remoción, con que se nos quite todos los males de esta vida y vivir en paz eternamente, gozando lo bueno. Y muchas veces nos bajamos en este camino para ir a juguetear con pecados que realmente no justifican el hecho de perder aquello tan grande. ¿Por qué en la vida espiritual es distinto? ¿Por qué si nos bajamos a jugar y perdemos el tiempo cuando tenemos aquello tan grande esperándonos? Aquello que no hay garantía de que nos vayan a decir sí, porque no sabemos si ese día vamos a morir o el Señor va a venir. No sabemos qué va a pasar después y cómo nos jugamos el chance de a veces bajarnos de este camino espiritual que vamos recorriendo en el cuerpo para complacer las cosas de esta vida. Es muy importante que nosotros analicemos esto. Y no solamente que lo analicemos, sino que de forma consciente podamos identificar cuáles son esas distracciones. Porque así como usted sabe la diferencia de ir al lugar de trabajo e ir al lugar de juegos, es necesario que usted sepa la diferencia de lo que es ir al cielo y vivir de una forma santa y también de lo que es lidiar con las distintas tentaciones que podemos tener en este mundo. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de las tentaciones que conducen al pecado. Y lo vamos a hacer basados en un texto de la Escritura que es muy importante. Es muy importante porque pese a que tenemos mandamientos en positivo,
como amar al prójimo, como a uno mismo, amarnos unos a otros como el Señor nos amó. Curiosamente, en este capítulo de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, encontramos un mandamiento que se encuentra en forma negativa, es decir, que empieza diciendo no. Y a veces hay que saber escuchar esos no para no hacerlo. El apóstol Juan viene y nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el mundo y todas las cosas que hay en él, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y todos sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podemos ver el contraste de las cosas de Dios y las cosas del mundo. Y se nos está diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por eso lo primero que quiero hacer en esta mañana es que entendamos qué es el mundo y cuáles son los tipos de tentaciones que hay acá. Porque si podemos entender esto, la próxima vez que vayamos en este camino hacia la eternidad y nos veamos tentados por tomar un camino hacia el campo de juegos del pecado, vamos a saber identificar que esas son las cosas que no podemos amar. En primer lugar, debemos de entender que la palabra mundo aquí en 1 Juan capítulo 2, versículo 15, 16, 17, es una palabra muy interesante porque se usa de diferentes formas en la Biblia. En la Biblia algunas veces la palabra mundo se refiere a toda la creación, a las cosas que Dios hizo en los 6 días allá en Génesis capítulo 1. A veces el mundo se refiere a esto donde nosotros vivimos, donde están los árboles, donde están los planetas, los lugares celestiales que no vemos y los que sí vemos también. Sin embargo, este no puede ser el caso en Primera de Juan capítulo 2, porque cuando hablamos de la creación como tal, podemos encontrar allá en Génesis capítulo 1, versículo 31, que el Señor, que Dios, Jehová, vio todo lo que había hecho y cómo era eso, era bueno en gran manera. La creación de Dios no es un problema para nosotros. La creación de Dios es una bendición para nosotros. Es algo que tenemos la responsabilidad de tomar y administrar correctamente. En otras ocasiones, la palabra mundo o cosmos, que es la que se usa en el griego koiné, se refiere precisamente al mundo, hablando de las almas, hablando de cada una de las personas que estamos en esta tierra. Por ejemplo, allá en Juan capítulo 3, versículo 16, que se nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No crea usted que Dios amó los árboles, los planetas y las nubes. Ciertamente Él creó eso con amor para nosotros, pero cuando Dios envía a su Hijo en Juan 3:16, Él está pensando en las almas de las personas. Y ese no puede ser el caso de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, porque como ya mencioné anteriormente, Jesús nos manda a amarnos unos a otros. Jesús nos manda a amar incluso a nuestros enemigos. Así que en este caso la palabra mundo no se refiere a las almas de las personas. Existe también el contexto de mundo, tal como lo vemos acá en 1 Juan capítulo 2, 15, y es esta esfera, este ambiente, es este reino donde el pecado es el que se sobrepone por encima de las leyes de Dios.
Cuando usted ve Isaías, capítulo 13, versículo 11, es uno de los textos donde se habla del mundo para referirse a las naciones, a los gentiles, que no eran gobernados bajo la ley de Dios, no porque Dios no quisiera gobernarlos, sino porque eran naciones paganas, mundanas, ingobernables, que querían seguir los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, precisamente. Así que en el mundo, cuando se habla acá en 1 Juan capítulo 2, versículo 15, se refiere a este ambiente, a toda esta esfera en la cual el pecado y la anarquía de las leyes de Dios se llevan a cabo, donde la desobediencia hacia Dios es normal, donde el pecado es el pan de cada día y no la palabra de Dios. El mundo en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 se refiere a todo aquello fuera del reino de Dios en el cual las leyes de Dios, las personas no las aplican, no les interesa, no que no vayan a ser juzgadas por ellas, porque en Juan 12:48 el Señor dice que en el día postrero vamos a ser juzgados por las palabras que Él ha hablado. Pero sí que mientras están en esta vida, todas estas personas se detienen para estar en el campo de juegos del pecado. Según el texto, según lo que el apóstol Juan nos dice aquí, el mundo es algo que no debemos amar. No améis al mundo, no amemos esas cosas que separan lo normal para convertirlo en anormal. Por ejemplo, Dios creó la sexualidad para el matrimonio, pero hay personas que la quieren vivir libremente fuera de él. Dios creó las cosas para que saquemos provecho de ellas, pero hay gente que toma plantas de la naturaleza para crear drogas que afectan la vida de las personas. Dios creó las riquezas de este mundo para que las aprovechemos, pero hay quienes las toman y se apropian de ellas. Todas esas cosas son las que no debemos de amar. Cuando nosotros vamos a Juan, el Evangelio, capítulo 14, versículo 21 y versículos 23 y 24, nos vamos a dar cuenta que si nosotros amamos al mundo, esto que dice Juan en su primera carta, capítulo 2, realmente tiene mucho sentido. Si amamos las cosas del mundo, el amor del Padre no está en nosotros, según Juan. Pero vea lo que dice el Evangelio, escrito por el mismo autor. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor Jesús. Y el que me ama, ¿qué? Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué es lo que hay que hacer para que el Padre nos ame? Guardar sus mandamientos. Vea los versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuál es la forma de amar al mundo? No haga lo que Dios le está diciendo. ¿Cuál es la forma de amar al mundo? Ignoremos este mandamiento que Juan nos está dando de no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Si nosotros amamos a Jesús, no vamos a tener solamente ese sentimiento de agrado, de complacencia, de gratitud por Él, sino que vamos a hacer todo lo posible por complacerle, guardando sus palabras, sus enseñanzas, sus mandamientos. Porque si nosotros amamos a Jesús, según Juan 14:15, Él dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y en los versículos 21, 23 y 24 nos da el extra de que al amarle a Él, el Padre nos ama a nosotros. Claro, cada vez que nosotros tenemos esa armonía con Dios y con Jesús,
somos depósitos del amor de Dios. Pero cuando no guardamos los mandamientos, cuando no nos congregamos y lo damos por menos, cuando no separo mi ofrenda para la benevolencia de mis hermanos, el evangelismo, la edificación de la iglesia, cuando no tomo la cena del Señor, cuando yo estoy haciendo todo lo contrario a lo que Dios me está mandando, no guardo sus mandamientos, no amo a Jesús y el amor del Padre no está en mí, porque la forma de que yo sea un recipiente del amor de Dios es guardando esos mandamientos, los cuales no son gravosos porque nos conducen a una relación con Dios, nos conducen hacia cosas que necesitamos mejorar en nuestra vida, nos apartan de problemas y además nos deja entrar en el amor de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que guardar los mandamientos de Dios es lo que necesitamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo amamos a Jesús? ¿Cómo amamos al Padre? Guardando lo que Él nos dice. Muchísima gente dice, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, pero no hacen nada por guardar sus mandamientos. No hay amor entonces. Lo que hay es cierta gratitud, cierto agradecimiento, pero no hay una respuesta positiva. Y Jesús nos muestra que la respuesta positiva a su amor es poner en práctica lo que Él nos ha mandado. ¿Por qué? Porque nuestra salvación llegó gracias a que Él, hasta el momento de su cruz, puso en práctica todas y cada uno de los mandamientos que Dios había mandado a la humanidad. Y por eso vemos en Mateo 5, del 17 en adelante, que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y ahí sí, una vez que la ley se cumple, viene y pasa. Pero esto nos deja ver que Jesús amaba a Dios. ¿Y cómo lo demostró? Cumpliendo sus mandamientos. No podemos ser personas que se distraigan fácilmente y dejemos de cumplir lo que Dios nos manda que hagamos. Si nosotros amamos al mundo y dejamos de practicar lo que Jesús nos ha mandado, vamos a entrar en la misma anarquía, vamos a entrar en la misma falta de obediencia a la ley que todas las personas de esta esfera viven. ¿Pero a costa de qué? Mucha gente nos va a amar cuando practiquemos el pecado. Mucha gente se va a complacer con nosotros. Si vamos a tomar unas cervezas, si vamos a aquel nightclub, si faltamos a la adoración para ir al partido, mucha gente nos va a amar y se va a sentir bien con nosotros. Y nos va a acompañar y van a estar ahí, nos van a dar más de lo que ellos quieren que consumamos. A veces hasta gratis. Y nos van a amar muchísimo, pero ¿a costa de qué? A costa de perder el amor del Padre, porque solo amando a Dios y no al mundo, somos recipientes del amor de Dios. Si alguno ama al mundo y las cosas que están en él, el amor del Padre no está en él. ¿De qué me sirve que me ame toda la gente del mundo que se dirige hacia el infierno por su decisión de no amar a Dios guardando sus mandamientos? ¿De qué me sirve el amor de ellos si también voy a terminar ahí y no lo que yo quiero? Yo quiero la eternidad con Dios. ¿Vale la pena entonces bajarme de este camino a la salvación para ir al sub y baja de los pecados, al pasamanos de la fornicación, al tobogán de los pecados ilícitos? No vale la pena. El mismo texto nos muestra que el mundo pasa y sus deseos. Y la idea de que pasa y sus deseos es como de que pasa por el lado y se nos va. No los podemos retener. Piensa en el último pecado que usted haya disfrutado, lamentablemente. ¿Lo sigue disfrutando todavía? No. Ese placer es temporal, pasa con esos deseos, igual que el mundo. La eternidad junto a Dios no pasa, permanece para siempre. Ponga esto en una balanza y seamos honestos.
Hagamos cambios, actuemos. Es lo que Dios quiere que hagamos. Porque de otra manera somos seducidos por todas estas tentaciones. ¿Y a costa de qué? Es muy interesante porque la palabra que se traduce acá como deseos, cuando se habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, la palabra que se usa para deseos es la palabra epithumía. Esta palabra puede tener connotaciones positivas y connotaciones negativas. Sin embargo, en este caso es una connotación negativa y curiosamente es la misma palabra que se utiliza en Santiago para referirse a cómo nosotros, en Santiago capítulo 1, versículos del 13 en adelante, en cómo nosotros somos tentados cuando somos atraídos y seducidos por nuestras propias, ¿qué? Ahí dice concupiscencias. La palabra que ahí se usa es epitomía. Son esos deseos prohibidos, esos deseos por lo prohibido, deseos ilícitos por hacer lo que es incorrecto, concupiscencias, deseos, esa pasión por aquello que me está prohibido, que no tengo que hacer, esos son las concupiscencias. No es una palabra que usemos todos los días, ciertamente. Deseos quizás es una palabra más usual, pero lo que quiero que piense es que esta palabra deseo de la carne, deseo de los ojos, son entonces aquellas cosas que me están prohibidas delante de Dios de hacer con mi carne, de hacer con mis ojos. Y cuando se habla de la vanagloria de la vida, es muy interesante también. Porque normalmente lo vano es algo que es vacío, algo que no tiene sentido. Sin embargo, la palabra que se traduce como vanagloria tiene unos significados donde yo dije, vaya, ¿cuántas veces quizás podemos caer en la vanagloria de la vida? Claro que sí, podemos perseguir cosas que son pasajeras y eso es vano en esta vida. Pero la palabra vanagloria, o traducida como vanagloria, significa también jactancia, arrogancia, pensar que uno puede formar su propia vida viviendo aparte de Dios. Si usted cree que puede formar su propio futuro por quien usted es, por su inteligencia, que yo puedo ser una buena persona sin necesidad de la iglesia, sin necesidad de Dios, sin necesidad de bautizarme, sin necesidad de nada, eso es arrogancia, eso es la vanagloria de la vida. Cuando usted cree que usted va al cielo por lo bueno que es, por el ejemplo que le da a los demás, porque usted se lo ha ganado, usted es tan bueno en todo lo que hace, eso es la vanagloria de la vida, esa es la arrogancia. Cuando usted no entiende que los logros suyos provienen del más alto, de Dios, que lo que usted tiene es porque Él en su gracia se lo ha entregado, que no importa quién usted es, se lo pudo haber dado a cualquier otro, pero usted es el recipiente de esto y tiene que volver a ver hacia Dios con gracia y agradecer por lo que tiene. Ahí no está usted en vanagloria, pero si usted dice, no, yo me lo gané, es mío con mi esfuerzo, mi trabajo, esta es mi vida y la vivo como yo quiera, no bajo lo que me diga la Biblia. Esa vanagloria no solamente lo lleva a los deseos prohibidos de su carne y a los de sus ojos, sino que también es pasajera. Y va a haber un día donde todos y cada uno de nosotros vamos a estar en la presencia de Dios y nos vamos a tener que arrodillar y vamos a tener que reconocer esa gracia que nos dio, y ya sea que la aceptemos y Él nos vea con agrado y nos dé la bienvenida a los lugares celestiales, o ya sea que hayamos seguido la vanagloria de la vida y nos aparte de su presencia después del juicio. Hay que saber reconocer estas tentaciones y hay que saber reconocer su impacto, que ellas no provienen de Dios, que este mundo y sus deseos son transitorios, son breves, se acaban.
No vale la pena 5 minutos, 10 minutos, media hora, 3 horas de felicidad, pseudo felicidad, felicidad falsa. Eso no hace peso con respecto a la eternidad. Entendiendo esto, debemos de saber que la única manera de obtener lo que realmente necesitamos, lo que nos sirve en la vida, es haciendo lo que Dios quiere con nosotros. Ahora vamos a ver, hermanos y hermanas, algunos ejemplos de personas que fracasaron ante estas tentaciones y obtuvieron consecuencias. Los deseos de la carne. Si nosotros vamos al texto de Números capítulo 11, versículos del 4 al 6, incluso desde el versículo 1, usted se puede dar cuenta cómo Dios se enojó, sintió furia contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por causa de los deseos de la carne. Ellos estaban en un lugar inhóspito por causa de sus pecados. Ellos en poco tiempo podían ir de Egipto a Canaán, pero pecaron, se rebelaron contra Dios y ahora iban a estar vagando 40 años en el desierto. Aún así, con esa desobediencia, con ese insulto, con esa cachetada que le dieron a Dios, Dios en su misericordia preservó su pueblo. Sus vestiduras, sus zapatos no se gastaban. En un lugar donde no había alimento, Dios les hacía todos los días recibir el maná. Pero ahí en Números, capítulo 11, usted se da cuenta que la furia de Dios en medio de su gracia viene a causa de que ellos ya no querían solo el maná. Ahora ellos querían comer carne y critican a Dios y critican a Moisés. Y pese a que Dios viene y les da codornices para que coman, y pese a que este pueblo parece que era insaciable, realmente valía la pena por los deseos de la carne estar delante de los ojos de Dios como un pueblo malagradecido, ingrato. Esa vez fracasó el pueblo de Dios por los deseos de la carne. Cuando nosotros seguimos y llegamos a Josué, esto es después de la conquista, en Josué capítulo 6, versículos del 18 al 19, vemos cómo se le advierte a Josué claramente que en la conquista de esta ciudad, en la conquista de Jericó, ninguna persona debía de tomar nada, todo estaba maldito. Únicamente los utensilios de oro, plata, bronce y hierro debían de ser puestos aparte y dedicados a Dios. Sin embargo, cuando vemos el capítulo 7 del libro de Josué, el pueblo de Dios va hacia una batalla muy importante y empieza a fallar, empiezan a perder. Y cuando usted avanza en la lectura, se va a dar cuenta en los versículos 20 y 21 que Acán hace una confesión muy importante de cómo su pecado estaba afectando al resto del pueblo. Acán viene y dice a Josué: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí, dice, que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Hermanos y hermanas, cuando nosotros seguimos viendo la historia de Acán, nos vamos a dar cuenta que él no solamente perdió esto que había tomado por los deseos de sus ojos. Él estuvo en aquel campo de batalla y en vez de dedicarse a lo que tenía que hacer, él tomó para sí y fue y escondió. Pero su pecado tuvo consecuencias. Personas del pueblo de Israel estaban muriendo en batalla. Personas de su familia murieron a causa de su pecado. Perdió lo que él había tratado de esconder por los deseos de sus ojos. Perdió su propia vida. Cuando nosotros seguimos los deseos de los ojos, no podemos menospreciar eso.
A veces el deseo de los ojos puede traer maldición sobre nuestra vida y sobre nuestra familia, sobre la iglesia, porque estamos albergando un pecado que no permite que vayamos más allá en lo espiritual y entorpece incluso muchas veces la obra de otros. Hermanos, cuidado con los deseos de los ojos. Y por otro lado, podemos recordar la vanagloria de Nabucodonosor. Cuando vamos a Daniel capítulo 4, versículos del 30 al 32, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder? Ve ahí la vanagloria. Y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey, dice, cuando vino una voz del cielo que decía: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Hermanos, seamos humildes para que sea Dios el que nos enaltezca. Tengamos cuidado de cuando veamos las bendiciones que Dios nos da, pensar que nosotros nos las hemos dado a nosotros mismos. Démosle lugar a Dios, porque de otra manera estamos amando al mundo y sus cosas. Es fácil, sí, juzgar a estas personas, pero ¿acaso no hemos pecado nosotros alguna vez de la misma manera? ¿Será que alguna vez cedimos ante el deseo de la carne, ante los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida? Bueno, es algo para reflexionar. Es algo en lo cual vemos que quizás, o mejor dicho, 100% seguro, cada vez que hicimos eso, fue un momento en el cual dejamos de amar a Dios y amamos más al mundo. Y por ese momento, el amor del Padre no estuvo con nosotros. ¿Valió la pena? Para nada. Ahora brevemente voy a mencionar 3 ejemplos de personas que fueron exitosas en no amar el mundo. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, se nos dice algo muy interesante. Primero se dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Claro que está relacionado a las tentaciones, versículo 12. Pero en el 13 se nos habla cómo no hemos recibido tentación que no sea humana. Cómo Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que Él más bien, juntamente con la tentación, nos da la salida para que podamos huir. Y ese es el caso. Cuando nosotros vemos la vida de Moisés, allá en Hebreos 11, 24 al 26, se nos muestra cómo Moisés, siendo de la realeza, cómo Moisés, estando entre los egipcios, él vio y puso la mirada en el galardón, no de las riquezas de Egipto, sino en el galardón que venía a causa de los padecimientos, los vituperios de Cristo. Moisés renunció exitosamente a todo aquello de los deseos de sus ojos, de ver los tesoros millonarios de Faraón, para ir y ser una persona que guió al pueblo de Dios a través del desierto, porque él sabía que el galardón estaba en la fe en Cristo Jesús. Por otro lado, tenemos a Daniel en el capítulo 39, tenemos a José en Génesis capítulo 39, donde él viene y vence los deseos de la carne. En Génesis 39, versículos del 7 al 12, se nos muestra cómo la esposa de Potifar acosaba día tras día a José. Ella quería tener relaciones sexuales con José. Y mientras esto pasaba, el texto nos muestra que él no la escuchaba. Incluso una vez, ella tomó su manto
Y él tuvo que salir corriendo desnudo. ¿Por qué? Bueno, en el versículo 9 nos muestra su razón. Él dice, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él tenía claro qué era lo que sucedía. Y a veces decimos, es que es tan difícil algunos pecados de la carne, esa tentación es tan grande. Hay hombres que han podido superar eso. Estamos hablando de seres humanos, personas como usted y como yo, de carne y hueso. Ahora usted puede pensar también en Pablo. Pablo venció la vanagloria de la vida. Cuando usted va a Filipenses 3, del 4 al 8, él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero luego dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, ¿pueden ver? Él era el candidato para ser un gran líder en el pueblo de Israel. Él tenía todos los credenciales para jactarse con los que le rodeaban, pero escatimó todo como basura. Él lo contó todo como algo que era escoria, como algo sin valor, porque él sabía que su riqueza era en Cristo. Hermanos, cuando nosotros desechamos la vanagloria de la vida y entendemos nuestra dependencia de Dios, podemos desechar también los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Todo esto se conecta, es un plan de Satanás para hacernos caer y fallar y que perdamos eso que Dios quiere de nosotros. Pero Cristo, allá en Mateo capítulo 4, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vemos cómo fue el tentado con los deseos de la carne cuando se le pide que convierta las piedras en pan. Fue tentado por los deseos de los ojos cuando Satanás le ofrece los reinos del mundo. Sí, arrodillado le adorare. Fue tentado también por la vanagloria de la vida cuando le dice que salte del pináculo del templo. Jesús podía decir, sí, soy el Hijo de Dios, lo hago y qué, no me pasa nada. Yo tengo un plan por venir todavía. Pero él quería cumplir la voluntad del Padre. Él se humilló a sí mismo para no ser vanaglorioso. Él pasó hambre en el desierto por 40 días, 40 noches y no convirtió las piedras en pan porque él sabía que se estaba privando en su carne, buscando un propósito espiritual y preparándose para que usted y yo pudiéramos ir al cielo. Y él no escatimó eso y cumplió lo que tenía que cumplir pese a la tentación. Si usted y yo hoy vemos en esta mañana el valor de lo que Cristo hizo, nos vamos a dar cuenta que pese a que grandes hombres pudieron escapar de los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, y que nosotros dijéramos, bueno, es que sí eran hombres, pero eran hombres de Dios. ¿Usted y yo qué somos entonces? Pero aún así, valgamos el argumento, digamos, eran personas muy espirituales. ¿Qué tal de Jesús, que ya pasó por todo esto? Soportó la tentación. Él lo hizo por usted y por mí hasta llegar a la cruz, donde le decían, si es el Hijo de Dios, bájese. Esa tentación, Él la soportó. ¿Cómo vamos a decirle al Señor que no pudimos soportar la tentación porque éramos débiles, cuando Él dio su vida en la cruz, ante la humillación, ante el dolor, por aquellas personas como usted y como yo, que lo único que hemos hecho en los momentos que hemos estado en el mundo ha sido humillarle también
y abandonar ese amor que Él nos ha querido dar. ¿Cómo vamos a dar una excusa de eso? No amemos las cosas del mundo. No amemos al mundo ni las cosas que están en él. Porque si amamos a Dios, el amor de Dios está en nosotros. Pero si amamos al mundo, no lo está. Y todas esas cosas son pasajeras. Pero el que ama a Dios permanece para siempre. La invitación en esta mañana, hermanos, es: seamos fieles, sigamos adelante, veamos los ejemplos de esos grandes hombres y entendamos que si ellos, siendo de carne y hueso, lo lograron, nosotros también lo podemos hacer. Veamos el ejemplo de los que no lo lograron y decidamos no ser como ellos, porque sus consecuencias fueron fatales. Y veamos el ejemplo de Cristo y valorémoslo. Porque aun cuando nosotros fallemos en esta vida, Él se dio a sí mismo por completo para que esa gracia y esa misericordia viniera a nosotros, para que cuando fallemos nos arrepintamos y sigamos la voluntad de Dios, obedeciendo el Evangelio y viviendo una vida fiel cristianamente. Sigámosle, creámosle, mantengámonos firmes, hermanos. Porque al final estoy seguro de que tanto ustedes como yo queremos permanecer para siempre con nuestro Dios. Que Dios les bendiga.